Muy buen día. Estamos ahora en esta segunda sesión del seminario interno del Grupo de Trabajo Antropología Latinoamericana del Trabajo de la Asociación Latinoamericana del Trabajo. Bueno, yo soy Carlos León, soy docente investigador acá en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, y esta sesión es una actividad que hemos propuesto desde este grupo de trabajo para compartir avances, resultados de investigación, ponerlos en común, poder dialogarlos. Hemos considerado estas sesiones como sesiones de trabajo, es decir, justamente intercambio, donde ponemos en común algunos de los insumos que se han venido trabajando desde cada espacio de investigación. Y por acá, pues la intención es justamente nutrirlos, enriquecerlos y generar conocimiento común, como conocimiento colectivo. Este grupo de trabajo, que ahora se concreta y tiene amparo en la Asociación Latinoamericana del Trabajo, es resultado pues ya de alguna trayectoria de encuentros en diferentes espacios que lleva, no lo sé, 10, 12 años quizá. Nos vamos un poco hacia atrás y pues hemos tenido como intercambios esporádicos, intercambios en congresos, en estancias de investigación, a través de la revista latinoamericana del trabajo, que quien no la conozca, desde luego que también es la invitación para que se aproximen a ella. Y afortunadamente, casi podríamos decir que como un resultado de la pandemia, pues se ha consolidado y se ha formalizado esta red que ya venía, como les decía, desde hace algunos años trabajando. Y como parte de entonces de esta actividad y de poner en común estas investigaciones, tendremos entonces esta segunda sesión de trabajo en la que tendremos como presentadoras de los avances, resultados de investigación, a Gloria Ruiz Arrieta y a Sergio Gallardo. Y tendremos después como comentaristas a María José Magliano y a Andrea Torres. Les voy a comentar también un poco cuál será la dinámica de esta sesión. Iniciará presentando Gloria Ruiz. Enseguida será Sergio también quien nos comparta su exposición para después pasar a los comentarios de Andrea y María José. Una vez que pasen los comentarios de Andrea y María José, pues abriremos también micrófonos para que quienes nos acompañen en esta sesión pues también contribuyan con preguntas, dudas, retroalimentación a lo que por ahí nos han compartido. Quiero también aprovechar este momento para agradecer a Patti y a Tina, ahí desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que están detrás de esta sesión y están dando pues todo el soporte técnico, sin la cual pues simplemente fuera imposible mantener esta sesión. Entonces, comenzaré por presentar a Gloria Ruiz para después darle la palabra por alrededor de 20 minutos. Desde luego que yo por acá pues estaré midiendo el tiempo y haciendo algunas señas o algún ruidito para de ser necesario, ¿no? Para avisarle a Gloria acerca del tiempo. Y posteriormente iremos con Sergio. Me permitiré también pues, presentar brevemente a Gloria, después lo haré igualmente con Sergio y con quienes comentan, para dar inicio entonces a la exposición de Gloria. Bueno, Gloria Ruiz es boliviana, es maestra y doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires y fue becaria también del CONICET durante su estancia en Argentina. Actualmente es docente en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, en Bolivia, en la carrera de Sociología. Forma parte de los equipos de investigación de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la universidad ya señalada en las áreas de género y políticas públicas. Fue directora también de la Fundación Ciedas y ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales. Sus principales líneas de investigación son antropología del trabajo, relaciones de poder, género y políticas públicas. Pues Gloria, gusto saludarte, reencontrarnos de nuevo y pues adelante, tendrás el micrófono entonces por alrededor de 20 minutos. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un gusto volver a verlos después de tanto tiempo y muy feliz de reencontrarme con ustedes y de conocer a nuevos colegas que compartimos este interés en la antropología del trabajo.
Bueno, la ponencia que les voy a presentar titula Estrategias y redes en torno al juqueo o robo de mineral en la empresa minera Huanuni. Y voy a abordar justamente en la ponencia de qué manera se van construyendo estas redes y cómo se despliegan las estrategias en torno al juqueo o robo de mineral, focalizándome esencialmente en las fronteras entre lo legal y lo ilegal, que es el foco de atención. Esta ponencia es el resultado de un reencuentro, diríamos, con mi campo original que lo realicé hace casi ya más de 10 años, y que me motivó precisamente la emergencia de este nuevo fenómeno que no lo había conocido tal cual durante mi trabajo de campo, y entonces sería como un pequeño avance de una investigación en curso que espero completarla en el transcurso de este año. Entonces, empiezo señalando algunos antecedentes en torno a las prácticas de explotación minera y porque lo que voy a tratar de mostrar es cómo se tejen, por un lado, el trabajo asalariado como tal, por otro lado, el cooperativismo, que es otra práctica de producción minera, y ahora la aparición del juqueo o robo de mineral, que si bien no entra dentro del concepto como tal de producción minera, pero justamente lo que intento mostrar es que estas formas están entrelazadas en función a las trayectorias que siguen los sujetos, a las redes y a los vínculos que tejen unos con otros, y que una práctica de explotación se vincula directamente con otra. Entonces, como antecedente, recupero los estudios que realiza Pascal Apsi, quien señala que un primer antecedente de trabajador libre, entre comillas, son los cachas en el siglo XVII, que son trabajadores mineros que no están vinculados a los mitayos, y que debido a su experiencia laboral, a su conocimiento de la mina, al conocimiento de los parajes, eran contratados temporalmente en determinados momentos para llegar a lugares recónditos o simplemente para aprovechar la riqueza de una beta. Entonces, los cachas serían como un antecedente del trabajador libre, del proletario, si vale el término. Pero también Pascal señala que estos cachas empiezan a organizarse y a formar gremios entre sí, eh, generando una disrupción, diríamos, en la constitución de lo que iba a ser el proletariado minero boliviano ya a partir de inicios de la República, puesto que estos trabajadores se movían en un espacio independiente de la contratación que se realizaba directamente a grandes masas de trabajadores. Entonces, ella también señala que los cachas, por esta razón, podrían entenderse como un antecedente, como un resabio del cooperativismo minero, que luego se va a constituir en un eje fundamental de la producción minera boliviana, particularmente a partir de la relocalización, es decir, del neoliberalismo y el cierre de las minas en 1985. Cuando se desestructura la minería nacionalizada, que como bien saben ustedes tuvo su apogeo entre el 50 y el 80, se genera un enorme número de desempleados, gran parte de los cuales van a migrar a otros espacios como los Chapare y los cocaleros, etcétera, y una parte de ellos se organiza en cooperativas mineras. Entonces, Pascal, quien estudia particularmente las cooperativas mineras potosinas en su libro, en su tesis doctoral, ella señala como antecedente del cooperativismo a estos cachas. Entonces, tenemos los cachas como un antecedente de organización libre de los trabajadores conocedores. Tenemos los asalariados, que han sido el puntal de la producción minera de Bolivia durante todo el siglo XX, del sindicalismo minero, de la política minera, etcétera. Y tenemos también a los cooperativistas, que han sido como la expresión de la crisis de la minería nacionalizada.
En los últimos 4 o 5 años surge el juqueo, robo de mineral, que en realidad no surge, sino que se convierte en una problemática nacional y se redefine sus contornos. ¿Qué quiero decir con ello? Durante el trabajo de campo que yo había realizado entre el 2007 y el 2014, el juqueo o lobeo, que también se denomina al robo del mineral, juqueo por juco, que significa búho, entonces se entiende que los ladrones de mineral son una especie de aves nocturnas de rapiña muy hábiles, y lobeo por lobo, que también hace referencia a la capacidad de este animal de desplazarse sigilosamente. Entonces, ya en las denominaciones estamos viendo que hay 2 elementos. Hay un elemento de extrema habilidad, sigilosidad, no es cualquiera el ladrón de mineral, y también estamos viendo el ámbito que está por fuera de lo establecido, ¿no? Sigiloso, ladrón, rapiña, etcétera. Entonces, este juqueo o lobeo era como parte del imaginario general, y muchos de los trabajadores me contaban que en algún momento de sus vidas habían sido jucos o lobos. Casi todos ellos en un momento de desempleo o de crisis, antes de la nacionalización del 2006, habían participado de pequeños grupos para robar mineral. Entonces, como que formaba parte de sus relatos, de sus trayectorias, de sus experiencias de vida, y no generaba una contradicción o una ruptura con su actual condición de trabajador minero asalariado. Eh, Además, podían hablar libremente de esto. Sin embargo, este relato o esta definición de juqueo o lobeo se modifica drásticamente en los últimos 5 años, en tanto el robo de mineral en la empresa minera Huanuni, porque es un fenómeno, si bien no único, pero que se ha focalizado en la empresa minera Huanuni, empieza a alcanzar niveles muy altos, primero de daño económico en términos gubernamentales, ascendiendo aproximadamente a $2 millones anuales, pero además empieza a generar extrema violencia, porque ya no se trata de pequeños grupos de 4 o 5 personas, sino de organizaciones mucho más grandes, de 15, 20, 30 o hasta 50 jucos que ingresan armados a la mina, extraen el mineral y se enfrentan con las fuerzas policiales e inclusive militares. Y obviamente también en algún momento hay escaramuzas con los trabajadores mineros. Esto va a generar de parte del Estado la tipificación del robo de mineral o del juqueo en el Código Penal boliviano, cosa que antes no existía. Entonces se intenta generar sanciones mucho más fuertes, y se genera la categoría delictiva del juqueo o robo de mineral. A partir de eso también el Estado, a través de las empresas, de la empresa minera, del Ministerio de Minería, intensifica la vigilancia, planifica de mejor manera el control, inclusive ponen drones para mejorar el control, y todo esto va cambiando profundamente la dinámica entre los trabajadores y estos otros externos, digamos, que son los jucos o lobos. No obstante, cuando uno analiza a partir de primero las conversaciones que he logrado tener con 2 trabajadores y 2 amigos de los trabajadores que son jucos, se nota que en realidad estas personas que ingresan a la empresa minera a extraer el mineral no son precisamente ajenos completamente a la actividad minera, lo cual deviene de lógica.
Para robar el mineral se necesita un conocimiento muy detallado de los socavones, de los parajes, y también se necesita el contacto con algún trabajador minero para saber en qué lugares se ha hecho la voladura de la pared de mineral. Es decir, los jucos tienen que entrar directamente a extraer el mineral que ha sido desprendido de la pared. Y para eso necesitan un contacto interno y necesitan un conocimiento muy preciso de los lugares donde se ha producido esto. Estamos hablando de un cerro enorme donde el primer nivel que se encuentra el nivel 0 que se encuentra a nivel del suelo y el último nivel que se encuentra a 240 metros hacia abajo. Entonces, es una mina gigante que por supuesto no puede ser recorrida sin la experiencia de haber trabajado en dicha mina. Entonces, a partir de ello, yo empiezo a suponer que en realidad estos jucos, estos lobos que se empiezan a organizar de manera tan importante, están vinculados a los propios trabajadores mineros de la empresa de Huanuni, pero además supongo que tienen otro tipo de redes externas que les permiten el ingreso y la salida del cerro sin mayores dificultades, salvo cuando se han producido unos cuantos de estos enfrentamientos con fuerzas policiales. Los robos que se han producido, se calcula, por ejemplo, que en un ingreso de 30 personas o de 20 personas pueden extraerse 300 o 500 kilos de estaño, equivalente a 50,000 o 60,000 bolivianos, que son más o menos $10,000. Entonces, en un ingreso pueden extraer esa cantidad y obtener más o menos $10,000 en la comercialización del mineral. Por lo tanto, hay vínculos entre los jucos, los trabajadores, pero también fuerzas policiales e inclusive instancias judiciales. Este último dato no lo he constatado, es decir, el vínculo con las instancias judiciales, pero sí de las entrevistas se ha generado el hecho de que los trabajadores están vinculados con los jucos y que en el entorno más amplio de Huanuni, del municipio de Huanuni, tienen vínculos con policías. Uno de los jucos me decía que sus cuñados son policías y obviamente antes de ingresar toman contacto con uno de los trabajadores o dos o tres para poder saber en qué lugares se produjo la voladura. De la entrevista también he colegido que no quieren ellos señalar que hay un intercambio monetario, es decir, que hay un pago al trabajador por el dato, sino que me hablan de confianza. Ese es el relato, ¿no? Es confianza lo que establece la red. No es dinero. Yo infiero que obviamente por medio está el dinero, pero ellos señalan e insisten que lo que los une es la confianza. Entonces, los jucos se organizan a partir de confianza, lo cual me lleva a suponer nuevamente que se trata de redes muy establecidas por fuera del grupo que se constituye, es decir, incluso redes familiares, laborales, de amistad, de parentesco, etcétera. Por otro lado, también otra cosa muy importante que señalan los entrevistados es que ellos legitiman esta acción en razón de que el Cerro Pozoconi tiene mucho mineral y que ellos merecen, si vale el término, acceder a una parte de ese mineral. Entonces, decían, por ejemplo, cuando le preguntaba a uno de ellos, ¿por qué te metiste al juqueo? Indicaba, ya te dije, por ganarme, es para ganarme, pues yo sé trabajar, pero no hay trabajo, tengo que vivir, ¿no? Y además, ellos señalan, como decía antes, que cuando les pregunté si conocen a alguien en la policía, me dijeron que tienen sus cuñados, pero también que les están controlando, es decir, que ya hay
un control más estricto, digamos, sobre las fuerzas policiales y militares, de tal modo que en algunos operativos que se han realizado, se ha encontrado mineral en la casa de algunos trabajadores, mineral robado. Se ha encontrado en otra intervención el vínculo de un policía con un fiscal en un acto de corrupción para que no encarcelen a los jucos. Y estos casos que han sido destapados un poco van ratificando, ¿no?, la existencia de estos vínculos. A partir de dónde quiero leer esta actividad, he recuperado a Ruggiero y Sud y también a Teles, quienes señalan que las fronteras entre lo legal y lo ilegal en el capitalismo tardío están sumamente borrosas, en términos de que para definir lo legal y lo ilegal entran en juego jerarquías, desigualdades, moralidades temporalizadas en determinado contexto. Y ciertamente en el último periodo es que recién se tipifica el juqueo como delito, lo cual no ocurría 10 años antes. Entonces, además, otro aspecto que me permite recuperar esta categoría de bazar metropolitano de Ruggiero y Sud, quienes señalan que este entretejido entre lo legal y lo ilegal y el permanente dislocamiento de sus fronteras es el hecho de que el mineral se monetariza inmediatamente en una comercializadora legal en cualquier ciudad de Bolivia, particularmente en Oruro, Potosí y La Paz. Entonces los jucos salen con el mineral robado, pero lo comercializan legalmente y lo monetarizan de manera inmediata. Y Bolivia suma a sus exportaciones la comercialización de ese mineral a través de estas comercializadoras completamente legales. Entonces, acá, por eso recuperaba este dislocamiento de las fronteras entre lo legal y lo ilegal, en términos económicos, pero también en términos políticos, porque el Estado sigue sumando a sus exportaciones en conjunto, y también en términos de redes, de redes de parentesco, de redes laborales, y también dentro de las representaciones de los propios trabajadores respecto al juqueo o lobeo, que si bien ellos entienden ya debido a la represión que es un tema delictivo, todavía siguen considerando esto como más o menos como un derecho por pertenecer al distrito minero de Huanuni, por la ausencia de trabajo, por la existencia de mineral. Entonces, esta sería una parte que requiero explorar un poco más teóricamente para comprender un poco las representaciones de los trabajadores en torno a este delito, entre comillas. Y por otro lado, también la manera como las comercializadoras de mineral asumen la compra de los jucos, ¿no? ¿Qué tipo de redes se tejen ahí? Porque obviamente las comercializadoras saben que están comprando mineral robado. Entonces, el Estado aún no ha ingresado al control de estos espacios. Si bien ha habido una o dos intervenciones en Potosí, pero no en Oruro, sobre comercializadoras que evidentemente habían acopiado exclusivamente mineral robado, pero se entiende que la denuncia no ha provenido por la persecución estatal, sino ha provenido de una denuncia entre comercializadoras, ¿no? Eso, pero además eso en Potosí, no en Oruro. Entonces, yo cierro la exposición señalando justamente que puedo evidenciar en este primer acercamiento a esta práctica denominada juqueo o lobeo, la existencia de relaciones múltiples que involucran a trabajadores y operadores de justicia y aparatos de represión del Estado, y que además la existencia claramente de una frontera borrosa entre la legalidad y la ilegalidad
a partir del intercambio y comercialización del mineral robado en las comercializadoras, por lo cual recupero la categoría de bazar metropolitano de Ruggiero y Sud. Con eso concluyo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gloria, además por ser estricta y rigurosa con el tiempo. Resulta ya de por sí creo que muy enriquecedor. Había tenido la oportunidad de escuchar algunos de los avances de investigación y resultados previos hace, no sé, un año, un poco más quizá, y percatar o ahora que compartes estos nuevos avances, pues dan un nuevo giro, ¿no?, a lo que has venido indagando. Gracias por ponerlo en común y ahora desde luego que daremos espacio a los comentarios, pero vamos con la presentación de Sergio Gallardo, que actualmente está estudiando el doctorado en antropología en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, acá en México, en la sede en Ciudad de México. Sergio tiene también la maestría en Antropología Social en el CIESAS también, y actualmente en su proyecto doctoral está enfocado en las masculinidades de enclave, el caso de Santa Rosalía, que es una mina en Baja California Sur. Entre las líneas de indagación que está abriendo Sergio se encuentran aquellas que tienen que ver con las violencias, géneros, sexualidades y migración. Las temáticas que aborda actualmente en su proyecto doctoral es el trabajo y las relaciones de género en esta localidad de Santa Rosalía, a partir de la reapertura de la mina El Boleo por Inversiones del Sur de Corea, para analizar desde ahí los significados y prácticas masculinas modificadas a partir del trabajo minero. Desde luego que esta sería la intencionalidad general del proyecto doctoral de Sergio. Sin embargo, bueno, sabemos que también el propio curso de la investigación puede abrir nuevas vetas, ¿no? Como probablemente o muy seguramente nos estará acá compartiendo Sergio con esta irrupción del COVID, ¿no?, que definitivamente pues trastocó todos los escenarios laborales y desde luego que también impactó nuestros proyectos de investigación. Entonces, Sergio, pues adelante, igualmente tendrías 20 minutos para compartir tu ponencia. Adelante. Excelente, muchísimas gracias, Carlos. Pues buen día a todas y todos. Bueno, quisiera empezar agradeciendo especialmente a las doctoras Patti Torres, Lorena Capogrossi y también a Hernán Palermo y a todas y todos los integrantes de este grupo de trabajo, de este seminario interno de Antropología Latinoamericana del Trabajo, por la oportunidad de compartir acá estas reflexiones, un poquito avances de lo que hoy les voy a charlar. Podría ser, o la intención es que sea un trabajo para publicarse, y quienes pudieron un poquito leer el documento, realmente es apenas una intención provocativa, un poquito de resultados preliminares, donde en la etapa en la que me encuentro sería hacia dónde llevar la discusión, por el cual estaré muy agradecido de escuchar sus intervenciones, comentarios sobre hacia dónde podría ser interesante llevar las conclusiones y un poquito también el diálogo con otras experiencias y resultados de investigación en términos de antropología, trabajo y género, como recién acabamos de escuchar a Gloria, que me pareció súper interesante el trabajo sobre el juqueo. Y bueno, como el título lo indica, el tema o lo que va a ir charlando esta ponencia o este trabajo es una serie de reflexiones etnográficas a propósito de los cambios que generó el impacto de la pandemia por COVID-19 en las maneras de habitar la mina, es decir, vivir, no solamente trabajar, sino habitar el espacio de la mina, en un enclave minero en Santa Rosalía, Baja California Sur, México, a partir de lo que he llamado plataformas etnográficas, y un poquito lo que quisiera ir charlando acá con ustedes. Bien, Santa Rosalía es una población realmente muy pequeña, aproximadamente de 12,000 habitantes. El municipio de Baja California Sur, en el que se encuentra Mulegé, es uno de los más deshabitados del país, y fue fundado en 1884, es decir, a finales del siglo XIX, como un company town, estos clásicos enclaves de trabajo donde la mina o la empresa minera trazaba y modelaba el tipo de ciudad en la cual se iba a estar habitando para extraer el mineral. Esta inversión francesa que funda el pueblo va a seguir trabajando hasta 1954, cuando se
retiran, después va a haber un proceso de migración y éxodos debido a la extinción del trabajo, pero no así la extinción del pueblo mismo, que va a perdurar gracias al trabajo de pesca y otras actividades relacionadas con la ranchería, muy particular de esta región de Baja California Sur. Después pasará un proceso de mexicanización de la minería en los 60, 70, la mina se reactivará hasta el año 84, donde volverá a parar, y es hasta el 2010 que nuevamente Santa Rosalía vuelve a entrar en un tercer periodo de extracción minera de cobre, que es el principal mineral que se extrae en la región, pero también hoy en día esta nueva minería que abre en 2010 y empieza a elaborar o tener actividades a partir del 2014, pues va a extraer manganeso y cobalto. Bien, eso un poquito como para dar el contexto. Yo estuve haciendo trabajo de campo entre 2017 y 2018, un año en el que estuve viviendo en la comunidad, como bien ya nos decía el doctor Carlos León, sobre el proyecto de la tesis doctoral que buscaba conocer la producción y significados de masculinidades en trabajadores en la población a partir de estas nuevas dinámicas de enclave o no, a propósito o de alguna manera de hipótesis, que estaba generando esta reactivación del trabajo minero en este pueblo que ya traía toda una larga data de trabajo dedicado a la minería, ¿no? Y un poquito cómo conectaba o no con estas generaciones pasadas que seguían, digamos, en la localidad, y si de alguna manera se gestaba una nueva manera de producir ciertas masculinidades relacionadas al trabajo. Lo que sucedió y encontré particular es que desde mi llegada había esta aparente situación de crisis permanente en la que estaba la mina. Todo el tiempo se hablaba que iba a estar a punto de cerrar una crisis, estar laborando números rojos, y por ello había que estar reactivando constantemente una serie de gestiones sobre el personal de trabajo, quizás hacer recortes, quizá exigir más a las propias cuadrillas de trabajo en la mina. Bueno, esta minería es mixta, tiene producción o extracción a cielo abierto y subterránea, entonces siempre se planteaba una serie de discusiones y competitividad entre estos dos escenarios, bajo este discurso permanente de estamos en crisis, necesitamos cada vez sacar más dinero para que este año no cierre la mina y podamos seguir laborando el siguiente, ¿no? Yo me encuentro un poquito este discurso, el inicial, el trabajo de campo, y como veremos un poquito en la presentación, pues hoy 2022, a 4 o 5 años, pues la mina no cierra, pero el discurso de aparente o inminente cierre sigue. Bueno, y sin embargo, una de las complicaciones que tuve durante mi planteamiento y acercamiento a la mina fue que esta minera es de inversión, o bueno, sí, de inversión surcoreana a través de una paraestatal, es decir, del gobierno de Corea del Sur, Korean Resources, lo cual trabaja con muchos de los fondos y dinero de los impuestos del pueblo de Corea del Sur, y ante realmente como una mirada de no estar produciendo los dividendos o los ingresos esperados, en Corea del Sur siempre ha habido una disputa sobre si debería seguir operando o no la mina. Yo esto como un poquito no lo sabía cuando estaba como tratando de entrar a trabajo de campo, entonces cuando llego yo siendo un joven antropólogo que un poco, bueno, yo vengo estudiando la migración coreana a México desde un rato, entonces hablo coreano y un poquito también hay un entendimiento a la cultura laboral coreana, pues más que parecer un agente interesante para saber cómo resolver ciertas situaciones o conflictos que se dan dentro de la mina, pues pareciera ser como una figura de amenaza, ¿no? Como, uy, viene acá a fiscalizar y auditar qué es todo lo que está ocurriendo dentro, mejor lo paramos ahorita en seco y que no avance, ¿no? Entonces fue muy complicado el acceso a la mina. Bueno, esto yo después ya lo sabría, ¿no? Trabajando o estando un tiempo en trabajo de campo, pero al inicio no sabía por qué no podía acceder, por qué se me cerraban tanto las opciones para poder conocer a los empresarios, directivos, gerentes. Entonces, una de las alternativas que eché a andar fue, mientras estaba haciendo mis propias indagaciones y esfuerzos por conocer a trabajadores que no estaban dentro de la mina, sino que estaban al exterior, dentro de la población, pues fue acercarme a través de las redes sociales, por plataformas virtuales, sea Facebook, Instagram, pero una que no tenía contemplado en el panorama y fue bastante interesante fue esta plataforma de LinkedIn,
que es una red social orientada, digamos, a los perfiles profesionales, donde uno sube, digamos, una manera muy visual y atractiva de su currículum, ¿cierto? Un poquito como desde dónde viene, aptitudes, trabajos que se ha tenido, el trabajo actual, y la idea es conseguir una red de trabajo que permita conseguir nuevas posiciones o ofertas laborales, ¿no? Antes de vislumbrar esta problemática, yo ya había plantado dentro de mis metodologías a propósito de un trabajo que se me hace excelente de Guillermo Núñez Noriega, que es un pionero y un referente obligado en los estudios de masculinidad en México, que se llama Masculinidad y Intimidad. Hace un trabajo de licitación fotográfica muy interesante a partir de encontrar una foto en los años 40 de dos varones agarrados de la mano, y él se va con distintas familias en Sonora y les va mostrando la foto a distintas generaciones de varones, jóvenes, adultos y adultos mayores, y un poquito busca sus reacciones, como qué les sugiere estas fotos, ¿no? Él encuentra que las respuestas son muy variadas, incluso es una estrategia muy interesante para que puedan develar su propia masculinidad, ¿no? De las personas interactuadas. Entonces, por ahí yo buscaba, bueno, ¿cómo podemos aprovechar a partir como de estos elementos virtuales que nos permiten estas plataformas, hablar a través de las fotos, una manera de hacer elicitación fotográfica y guiar la conversación y entrevistas etnográficas? Bueno, entonces acá les muestro en pantalla esta red social que fue como la que me dio bastante sorpresa y muchos resultados interesantes en lo que me quiero centrar hoy. Hoy en día esta plataforma tiene más de 13 millones de usuarios en México, y hay un perfil de la propia minera, Minera y Metalúrgica El Boleo, que es la empresa minera en Santa Rosalía, y tienen registrados alrededor de 306 de los 1,400 empleados directos que tiene la empresa. La plataforma permite sacar estadísticas de ciertos datos que públicamente suben los usuarios y que permiten ver distintas personalidades, trayectorias profesionales, performances digitales sobre cómo mostrarse en términos laborales, lo cual también habla mucho de la expresión de género, ¿cierto? Y esta herramienta fue fenomenal para trabajar y acercarme a muchos trabajadores y trabajadoras que debido a la imposibilidad de acceder a la mina yo no había conocido. Entonces, bajo un consentimiento previo, una presentación del proyecto de investigación, hubo quienes aceptaron, obviamente hubo muchos más quienes no quisieron laborar o participar en el proyecto, y eso es como completamente entendible. O quienes participaron, pero dijeron, no, yo prefiero no compartir mi perfil, o no uses mi imagen, o no uses parte del perfil, ¿no? Quienes les muestro acá y un poquito los datos que se trabajaron son personas que sí aceptaron, digamos, formar parte de la investigación y que sus fotografías o ciertos elementos subidos en la plataforma fueran parte del proyecto de investigación. Ahora bien, sobre el tema del COVID, aunque formalmente la pandemia inició en México, o al menos se tomaron medidas federales en marzo, para enero, febrero, la empresa Boleo ya había puesto estrictas medidas sanitarias, sobre todo porque, recordando que es una empresa de inversión surcoreana en Corea del Sur, en enero ya había estallado, digamos, en este escenario asiático, todas las complicaciones que traía la enfermedad y la pandemia, ¿no? Entonces, inmediatamente llevaron a cabo una serie de recomendaciones y reglamentos que pues para México tardarían en llegar entre marzo, abril, mayo, ¿no? Sin embargo, esto no fue suficiente. A finales de abril, la empresa, muestro acá otra foto, cerró durante un mes y medio, hasta que en junio se aprobó a nivel federal que la minería conformaba parte de lo que se consideraron actividades esenciales, que es que podían seguir operando en labores físicas pese a la contingencia, ¿no? Y se daba una autorización de seguir, digamos, el trabajo en la mina. Entonces, este escenario inicial, bastante cuidado, al volverse, digamos, la minería como actividad esencial, hizo como una irrupción, y los casos de COVID, no solamente en la población, sino dentro de la minería, no solo se empezaron a dar, sino aumentaron. Aquí un poquito les muestro datos de inicios de año, lo cual también devino en una serie de recortes a personal. Por ejemplo, 8 de las 16 personas con las que colaboré para
este producto, digamos, en términos de la aplicación de LinkedIn, pues dejaron de trabajar en la mina, ¿no? Al fondo un poquito se ven los casos de contagios en Baja California Sur, muestra 26.933 casos acumulados, y bueno, aquí nada más decir como representa el 9% de su población, realmente el número es bajo, pero los casos de alguna manera se estaban dando. Y la preocupación, o hacia dónde yo quiero llevar esta discusión, era qué cambios había traído todas estas restricciones, la propia contingencia y enfermedad dentro de las maneras de habitar la mina. Entonces, yo les preguntaba, y a través de las comunicaciones en redes sociales, a los trabajadores y trabajadoras con las que había establecido un vínculo que de repente pues traspasaba ya el trabajo de campo y había cierta intimidad o amistad, pues cómo les estaba yendo, ¿no? Oye, ¿qué pasa con el COVID? ¿Sigues trabajando o no en la mina? ¿Cómo va por allá? Y entonces, por acá y en el texto presentaba un poquito de sus impresiones. Por ejemplo, Darío, que es ingeniero químico de Michoacán, nos cuenta, aparte de lo que ya les muestro acá en pantalla, lo que él va observando y experimentando, sobre todo un panorama de recortes a recursos y facilidades hacia los trabajadores. Nos cuenta, el mayor cambio que yo he encontrado son los cuartos de cuarentena. Te encierran 14 días, según, pero si eres indispensable a tu sector, a los 6 días, pues te aplican la prueba de antígenos, es decir, la de sangre, y de ser negativo, pues entras directamente a trabajar. Los contagios ya han bajado, pero continúan. No sé cuántos casos hay ahora. Otro de los cambios es que todos usamos mascarilla industrial, no importa si estés en terreno o en oficina. Y donde hay más contagios es en la mina subterránea. A los de Coahuila les vale madres, no siguen los protocolos y es un descontrol. Aquí Darío es un poquito injusto también para el escenario de trabajo de los mineros que él llama de Coahuila, porque no da cuenta, digamos, de las infernales temperaturas que hay debajo de la tierra para los trabajadores mineros, que la mayoría provienen de Coahuila, pero no en su totalidad, pero dentro de la mina un poquito se tiene esa lógica de todos los que están trabajando en subterráneo vienen de Coahuila, ¿no? Y que bueno, están haciendo su trabajo y desempeñan incluso a veces sin camisa o sin protección laboral que se les exige debido a estas grandes temperaturas, ¿no? Evidentemente estos mineros tienen una mayor vulnerabilidad ante el COVID por las condiciones de su actividad laboral, pero también de su residencia. Los campamentos que habitan los mineros subterráneos, a diferencia de otras regiones, pues es compartir el búnker entre 8 o 10 personas, lo cual hace que haya una estrecha copresencia física. En caso de que se dé un contagio, pues directamente las cuadrillas se ven altamente involucradas, ¿no? Acá les muestro también el testimonio de Alexa. Ella es originaria de la península y nos cuenta: lo que ha cambiado son los horarios de los camiones al pueblo. Se redujeron a 2 veces al día. El recreativo y el gimnasio, que son los únicos espacios públicos dentro de la mina, ahora están cerrados. Los que salen de rotación, se da la mina 14 días de descanso por 9 días trabajados. Dice, los que salen de rotación o se van de vacaciones fuera del municipio regresan y están aislados de 7 a 14 días, tengan o no tengan síntomas. Y esos días no pueden trabajar y por tanto no se les puede trabajar horas extras o excedentes, que es con lo que muchos nos mantenemos. No sé si en el caso de Bolivia ocurra también, pero acá pasa que hay un sueldo base que tienen los trabajadores y dependiendo del índice de productividad, tu salario aumenta, ¿cierto? Entonces, a veces el salario base es bastante bajo y con estas medidas sanitarias, pues es imposible generar las horas extras y excedentes, lo cual como que complica también la permanencia dentro del trabajo. Ahora pasaré un poquito por lo del tiempo a los impactos. En general, los impactos inmediatos ante la pandemia han sido varios y por acá como enuncio algunos que tienen que ver con las normas y sanciones de seguridad que restringen también la libertad dentro del espacio de habitar la mina. Ya decía de esos espacios recreativos que se cerraron y que también se han reducido los tiempos y posibilidades de salir a la población. Y como Diego un poquito acá nos cuenta, también recupero otro testimonio, la pandemia ya sabemos que es estar aislado. Solo, simplemente aislado. Pero aquí estás atado a la empresa, no puedes hacer mucho. Si de por sí ya estábamos un poco lejos, pues ahora más estamos encerrados en estos cuartos. Mejor prefieres hacer horas extras y estar trabajando que picándote los ojos en tu búnker.
Esto me recuerda el comentario de otro trabajador, Fernando, quien decidió renunciar porque no aguantó vivir dentro de la empresa, ya que al dormir, me decía, solo escuchaba los ritmos de la máquina química, porque él era químico, y no lo dejaba descansar. Decía como, ahorita necesitas hacer esto, el que está encargado no está haciendo este proceso, debería ir, pararme y ayudarle y decirle que haga esto. O sea, no descansaba. Cuando trataba de conciliar el sueño, incluso soñaba que estaba trabajando y era un desgaste brutal. Y bueno, a diferencia de otros escenarios de solidaridad y empatía, considero que también uno de los impactos fue una polarización que hay entre sectores de trabajo, como ya nos lo advirtió un poquito el comentario de Darío, ¿no? Que culpabiliza los contagios a los mineros en escenarios subterráneos, del por qué sigue habiendo contagios dentro de la mina, ¿no? Como cuando vemos en la foto que les muestro acá, pues esto que ya decía, ¿no? Que se despojan de sus prendas, mascarillas y sin posibilidad de hacer uso de gel antibacterial que quizás en las oficinas tienen a la mano debido al tipo de trabajo que implica, ¿no? Estos escenarios. Algo que estuvo muy presente, ya les decía al inicio, es este discurso inminente de cierre. Ya les decía, yo desde que llegué en 2018 estaba presente, una compañera trabajadora de boleo en la planta química me compartía en aquella ocasión cuando la conocí. Trabajar con esta incertidumbre hace que la moral de la empresa siempre sea baja. Desde que inicié labores, ella entró en 2016, se viene hablando de un cierre de la empresa, solo que en ese tiempo solo eran amenazas. Hace un par de años se han vuelto más reales, al grado de que hay una gran mayoría, como yo, que queremos ser parte del próximo recorte de personal para que abra en los próximos meses, ¿no? Ella encuentra que hay tanto estrés relacionado a esta idea de cerrar que dice, no, sabes que yo prefiero ya ser parte del siguiente recorte y olvidarme de que estoy yo metida en esta competitividad de estar demostrando que soy indispensable para la empresa, ¿no? Que es un poquito lo que está generando este discurso, y me mencionaban varios y varias trabajadoras, el grado de que al momento de volverse tan sistemático los recortes, uno tiene que dar un extra en su puesto de trabajo para decir, bueno, yo valgo más para la empresa que quizás mi compañero o mi colega. Entonces, por tanto, hay una autoexigencia y una autoexplotación derivada de este discurso que, pues, beneficia ampliamente a la empresa. Ok. Solo un poquito para seguir eso. Este año hubo una huelga desde el 6 de julio al 6 de agosto, duró exactamente un mes. La empresa paró porque se estaba haciendo, bueno, el sindicato exigía una revisión del contrato colectivo y un aumento salarial, el cual, pues afortunadamente para las trabajadoras y trabajadores se logró de un 8.8% y se levantó la huelga. Sin embargo, durante este periodo de paro, la empresa movió una información como la que les muestro aquí del lado derecho, en la que mostraba que realmente estaba operando en números rojos y el cierre, de nuevo, siempre era inminente, ¿no? Si se puede leer un poquito por acá, nos pone que el número de ventas en términos de millones de dólares es de 161 millones de la empresa, ¿no? Al año, y los costos de producción de 181, es decir, hay una pérdida bruta anual de 20 millones de dólares según estos cálculos que la propia empresa ofrecía a los trabajadores en sus redes sociales, ¿no? Y de alguna manera demostrando el por qué no solamente era imposible subir los salarios o por qué habría que terminar la huelga, porque si de por sí ya era una situación crítica, esto lo recrudecía, ¿no? Ayudando muchísimo a los que les digo, yo desde 2018 ya venía escuchando esto de la mina va a cerrar, la mina va a cerrar, y año con año los significados, los discursos se mejoran, improvisan, y en este caso pues hasta tenemos toda una tabla con datos específicos, ¿no? Bien, pues yo algo que encontré es que de los impactos inmediatos que dejó el COVID, pero también este discurso constante, es que hay una fatiga y lo que hemos hablado como burnout, ¿no? Como ese desgaste laboral que lleva al quiebre físico y también psicológico, emocional a las y los trabajadores. Y con esto ya voy cerrando. Que como vemos también aquí el post expuesto por Osvaldo, que pese a su experiencia de más de 5 años dentro de la mina, pues prefiere buscar nuevas oportunidades de trabajo fuera, ¿no? Es decir, como no es porque no tenga un buen salario, sino que este desgaste cotidiano de estar demostrándose y demostrando a la empresa que es indispensable y estar lidiando con el discurso inminente de cierre, vuelve que no solamente el desgaste que de por sí ya implica, digamos, el trabajo físico minero, se le añada este estrés emocional de estar pensando, quizás voy a ser parte del próximo recorte.
Entonces, solo punto 4 conclusiones rápidas. Las plataformas digitales me permitieron tener estos escenarios de observación y de expresiones culturales, políticas, incluso emocionales, que bajo adecuadas metodologías considero ofrecen una posibilidad de continuar realizando investigación etnográfica cuando se limitan las posibilidades convencionales y quizá físicas a las que estamos acostumbrados y que con el COVID todas y todos nos vimos impuestos, ¿no? Cómo seguir nuestras investigaciones frente a la imposibilidad de la compresencia física. Pero lo cierto es que también ofrece un canal de comunicaciones con sus propias pautas temporales, lenguajes, incluso emoticones, stickers, con los cuales habría que implicar una nueva manera de leerlos y analizarlos, y tener también en cuenta una serie de consideraciones éticas frente al abordaje de estos contenidos, es decir, no porque esté en línea o arriba una serie de fotografías y publicaciones son accesibles para ser trabajados, publicados, difundidos a través de un trabajo etnográfico, sino que tiene que llevar a cabo toda una serie de consentimiento, autorización y trabajo con nuestras interlocutoras, interlocutores, colaboradores etnográficos. Como una pregunta que me quedo y que es hacia donde no sé si debería llevar la discusión o no del texto, es como si la precarización y el burnout laboral es producto de la pandemia o hay medidas tomadas para afrontarla por parte de las empresas, gobierno y otras instituciones, como el caso de Boleo y su discurso de inminente cierre, como una manera de operar esta hegemonía empresarial, de exigir cierta performance o desempeño laboral dentro de sus trabajadores. Y ante este imprevisto escenario de la pandemia, pues se generan nuevos escenarios, ¿no? A lo cual creo que el reto que nos impone es más en cómo seguir haciendo investigación etnográfica y donde también debe de haber una horizontalidad de parte de nosotros, como también interactuantes y usuarios de estas redes, donde tenemos que mostrarnos, dejarnos afectar, mostrar también nuestras propias interacciones a partir de este trabajo y quehacer antropológico. Entonces, me voy a detener ahí para escuchar sus comentarios. Muchísimas gracias. Estaré muy atento de escucharles. Pues muchas gracias, Sergio, por compartirnos pues hasta ahora estos avances y estos hallazgos de la investigación. Me hacía pensar en la analogía que podemos hacer entre los procesos de investigación y la propia exploración de las minas, ¿no? Es decir, vamos indagando y vamos profundizando y vamos encontrando mantos, vamos encontrando sedimentaciones, vamos encontrando estratos distintos que abren nuevas vetas para las investigaciones, y creo que tanto la exposición de Sergio como la de Gloria dan cuenta de ello, ¿no? De pues esta riqueza, a fin de cuentas, ¿no? Que también se localiza en las investigaciones. Bueno, vamos a pasar con los comentarios. Inicialmente tendremos a María José Mangliano por alrededor de 10 minutos, que estará pues dando algunas primeras devoluciones a las exposiciones de Sergio y de Gloria. Bueno, María José es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Es investigadora independiente del CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad en esta misma Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora de la Facultad de Humanidades y de Filosofía. Tiene un postdoctorado en la Universidad degli Studi di Padova, en Italia, seguramente lo pronuncié mal. Es directora del programa de investigación Migraciones y Espacio Urbano, y es codirectora del programa de investigación Estudios Latinoamericanos de Antropología del Trabajo, también en la Universidad Nacional de Córdoba. Es integrante de la Red de Investigación Argentina sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas, y sus principales áreas de interés son las migraciones internacionales, el género y la interseccionalidad, migraciones internacionales y trabajo, migraciones internacionales y estudios urbanos. Entonces, María José, pues tienes el micrófono inicialmente por alrededor de 10-12 minutos, ya después seguramente habrá otro espacio-tiempo para la devolución. Bueno, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ser lo más ágil posible. Como, bueno, la presentación de Carlos lo muestra, no, digamos, cuando Lore me convocó para comentar estos textos, primero me asusté un poco porque no son mis temas, pero después me resultó un desafío muy interesante porque, bueno, la verdad es que cuando uno
digamos, se sale de la zona de confort, también genera un estímulo extra. Y bueno, los comentarios tienen mucho que ver de ignorancia, y entonces hay preguntas y sobre todo sugerencias, pero siempre consideren que tiene que ver con este campo en el que yo me muevo, y por ahí algunas preguntas les van a parecer a lo mejor un poco bobas. Pero bueno, yo voy a empezar con como, digamos, el orden de exposición. Primero celebré que eran, digamos, de las minas ambos, entonces trataba de buscar puntos de contacto, sobre todo porque me parece que hay algunas cuestiones que es interesante pensarlas en términos transversales. Yo me voy a centrar primero en el texto de Gloria y después en el de Sergio, pero me parece que hay algunas cosas que se pueden pensar de manera articulada en ambos textos. Quiero decir que me resultaron los dos muy interesantes, aprendí un montón, lo cual también es algo que se celebra. En el caso del tema del juqueo, o lo veo, este robo de mineral, yo cuando lo terminé de leer, tengo como 5 puntos que me parece, para ser bien resumida, que me parece que a mí me surgieron de la lectura, que me gustaría que se conversara un poquito más. En primer lugar, la primera pregunta que yo me hice una vez que terminé de leer el texto era: ¿quiénes son estos jucos? Digamos, uno entiende que roban minas, pero ¿quiénes son? Digamos, uno sospecha que son varones, pero como que también es un texto muy corto. Yo entiendo que no se puede decir todo, pero me parece que una de las primeras cuestiones que a mí me surgió era esta: ¿quiénes son y qué infraestructura necesitan para realizar esa actividad, más allá de la cuestión de la confianza y del vínculo que se establece con estas personas que están adentro de la mina y que de alguna manera operan como nexo? Cuestiones que me parece importante para entender también la profundidad de esta actividad, porque si bien se plantea que es una actividad que recién en los últimos 4 o 5 años se la tipifica en el Código Penal, y que hay una preocupación por su existencia, como bien Gloria planteó, es una actividad de largo aliento, digamos. De hecho, y ahí tiene que ver con esta segunda cuestión que vos planteabas, que me parece tan interesante, esto de que hay trabajadores asalariados que en algún momento fueron jucos y que dejaron de serlo. Entonces, la pregunta que a mí me surgía en relación con eso es: ¿cómo se entra y se sale de esta actividad? Que también me parece que es interesante, bueno, justamente para darle esta densidad a una actividad que evidentemente ha generado una mayor preocupación en términos de políticas públicas, porque si la están tipificando y el código la empieza a tratar, y el Estado, si bien no tan activamente, se empieza a preocupar por su existencia, sobre todo porque algunos empleados con los que vos entrevistaste indicaron que habían sido jucos en algún momento de su trayectoria laboral, se podría decir, si es concebida como parte de una trayectoria laboral. Y me parece que esas entradas y salidas, bueno, la facilidad o las dificultades de esas entradas y salidas dicen mucho también de la actividad. Bueno, después, claro, también insisto con el tema de... vos hiciste un trabajo de campo muy largo, de 2007 a 2014, y vos hablás ahí en la tesis de mis antiguos amigos trabajadores, y ahí me gustaría un poco digamos, qué tipo de vínculos construiste con esos trabajadores, cómo fue ese trabajo de campo, pensando también en un poco lo que planteaba Sergio en su propia experiencia de las dificultades que supone, bueno, un trabajo de campo en estos espacios, ¿no? Con todas las particularidades que tiene el trabajo minero, ¿no? Entonces, ahí me preguntaba, y ahí también tiene que ver con algo que, yo vengo de la historia, y la historia, hay una cosa que a mí me resulta súper sugerente de otras disciplinas como la antropología, es el vínculo que establecen con las fuentes, que es completamente distinto al vínculo que se establece en la historia, que hay toda una solemnidad con el documento. Entonces a mí me resulta muy interesante ver, digamos, bueno, todas estas recaudos y la forma de construir la fuente, en este caso, bueno, a través de un trabajo de campo sostenido en el tiempo, qué vínculos se establecen, y bueno, estas cuestiones me resultan, bueno, como muy útiles para pensar también el objeto de estudio. Después, me parece que el aporte principal y sería como mi cuarto punto, el aporte principal del trabajo desde mi lectura, insisto,
tiene que ver con las vinculaciones entre el mundo legal y el mundo ilegal, que me parece que da, digamos, que es una cuestión que desborda el ámbito de la mina, que me parece que involucra cada vez más sectores del mercado de del mundo del trabajo, en digamos, el proceso mediante el cual el mineral robado entra en el contexto de la legalidad, ¿no? Todos los actores y las instituciones que van interviniendo en ese proceso de legalización, y a mí se me vino a la cabeza el texto de Lins Ribeiro, o sea, la compilación de La globalización desde abajo, la otra economía mundial, que publicó en México Fondo de Cultura Económica en el 2015, donde él, me parece, en la conclusión sobre todo, pero todo el texto aborda justamente esos vínculos entre lo legal y lo ilegal, y la porosidad que hay entre las fronteras de uno y otro, y cómo, digamos, ambos reproducen el sistema capitalista en el contexto más actual. Me parece que es muy interesante, sobre todo porque involucra cada vez más sectores del mundo del trabajo, estos vínculos, y me parece que eso potencialmente es un aporte muy interesante para toda esta idea de la economía subterránea, y cómo de alguna manera digamos, emerge a la luz. Y es algo que me parece que todavía está poco problematizado, y que es un camino interesante para seguir analizando. Y después, el último punto que yo tenía para remarcar, que tiene que ver con, que vos lo planteaste también, pero me parece que, bueno, claro, no termina, la cuestión de las redes. Vos planteás que la actividad de juqueo abarca familias y relaciones laborales y amistad basadas en la confianza. Sin embargo, me parece que esa cuestión, que también me parece muy sugerente, digamos, habría que ampliarlo un poquito más, o si la podés ampliar un poquito más, sobre todo no solamente para plantear esta cuestión más armónica de los lazos de confianza, sino para plantear, digamos, la dimensión más conflictiva que existe en esas redes que se va construyendo en este mundo legal, este mundo ilegal, entre el robo y el trabajador formal o asalariado que trabaja que está en la mina y que funciona como nexo. Digo, se me ocurre que ahí debe haber un campo muy prolífico para pensar, digamos, todas tensiones que se generan en torno a esta actividad. Esos son digamos, los 5 aspectos que yo marqué en el texto, que me resultaron más movilizantes del texto de Gloria, y ahora pasaría al de Sergio, así uso mis 10 minutos y no me excedo en el tiempo y doy la palabra. Bueno, el texto, tengo que reconocer que cuando leía lo de la cibernografía y lo de la etnografía virtual, bueno, claro, a mí me resulta, digamos, un terreno absolutamente desconocido en términos de potencialidades, de fuentes, y me parece que, claro, la pandemia abrió una puerta que todavía está en proceso de construcción, y me parece que hay un montón ahí para decir, para construir, y también, digamos, para pensar en las limitaciones, digamos, en las potencialidades y en las limitaciones que tienen estas nuevas herramientas, que no son nuevas, pero que la pandemia potenció, estas nuevas herramientas de construcción de datos, ¿no? de información. Una cuestión del texto es que cuando yo leía el resumen, pero bueno, ahí me quedó más claro en la presentación, digamos, se plantea la cuestión de la masculinidad, que después en el desarrollo de la presentación está como, digamos, no aparece, y el eje de la presentación tiene que ver con el impacto del COVID en el trabajo minero. Digamos, al menos desde mi lectura, yo la cuestión de la masculinidad, digamos, no la encontré, pero entiendo que tiene que ver más con una investigación mucho más macro ese tema, y esta es una pata, digamos, o una rama de esa investigación que está más focalizada en la cuestión de la pandemia. Bueno, al igual que la primera cuestión que le plantea a Gloria, a mí me parece que, digamos, una de las cuestiones, la de las primeras preguntas es que, o primeros comentarios, tienen que ver con quiénes son estas personas con las cuales trabajabas más en términos, digamos, vos planteás que para este trabajo te focalizaste en estas personas que te respondieron a partir de LinkedIn, que son 6 mujeres y 9 varones, si mal no recuerdo. Digamos, y en la presentación de
de estos perfiles o de estas personas, digamos, en la forma de presentar sus voces, sus relatos, aparecen, digamos, un nombre y una experiencia, otro nombre y una experiencia, y ahí me parecía que esto es sugerencia, porque en realidad, digamos, tiene que ver más a lo mejor con experiencias de lectura o con costumbres, digamos. Más que presentar así, me parece que sería más interesante, tal vez, no tengo, hacer más dialogar esas experiencias a partir de un objeto o de una pregunta que las atraviese, ¿no? Pensaba yo. Y me parece que, digamos, ahí tenés un material muy rico, pero, digamos, hay que como pensarlo más en términos de género, en términos de clase, en términos de actividad que realizan en la mina, en esas divisiones que vos planteás, me parece que tienen que estar más, digamos, en primer plano para entender desde qué lugar hablan y cuáles son sus experiencias, en este caso en relación a la pandemia y al COVID y los cambios que experimentaron en términos personales y en términos laborales en ese contexto, los miedos, las inseguridades, etcétera, ¿no? En un trabajo además que tiene la particularidad que los dos, un poco, digamos, el trabajo de la mina ya es de por sí un trabajo aislado, digamos, aislado sobre todo del resto de la sociedad, y cómo la pandemia afecta a esa organización, teniendo en cuenta, digamos, que digamos, es un trabajo aislado del resto de la sociedad, pero están todos juntos en un espacio, digamos, de trabajo, en un contexto de expansión del virus. Así que ahí una primera cuestión a mí me parece esto de, digamos, darle más protagonismo a las voces de los sujetos entrevistados, de las personas, en articulación con las preguntas de investigación. Esa sería, o podría ser una primera cuestión. Y ahí me parece que también que tiene que ver también, yo entiendo que esto es experimental, pero cómo se articula la etnografía virtual con la etnografía presencial, qué potencialidades, qué limitaciones tiene cada una. LinkedIn es una plataforma, digamos, más de tipo laboral, que uno se presenta para ofrecer, digamos, un servicio o lo que puede hacer, digamos, qué limitaciones tiene también esa plataforma para hacerse ciertas preguntas de investigación. Y entonces yo, digamos, cuando planteabas esto de, bueno, cómo impactó el COVID la forma de habitar las minas, que es más que trabajar, el trabajo en las minas, es esta forma de, digamos, pensando el habitar que desborda estrictamente el ámbito del trabajo, yo pensaba que se podrían, esta idea de cambios que vos planteás en tu pregunta principal de investigación en esta ponencia, se podrían pensar esos cambios en términos interseccionales, y ahí claro, yo lo traigo a mi terreno porque es lo que a mí más me sale, pero bueno, yo lo pensaba así, bueno, ¿cómo estos cambios, digamos, no sobre todos esos cuerpos la pandemia impactó de la misma forma? Y a mí me parece que sería muy interesante pensarlo en términos de género, porque trabajas con mujeres también, o sea, al menos en lo que vos planteaste acá, trabajas con mujeres y con varones, que entiendo tienen diferentes trabajos. Esta categoría que vos planteás, foráneos y locales, ¿cómo impactó la pandemia en esa población? Desde el tipo de trabajo que se realiza, digamos, cuanto más arriba, más abajo en la mina, si lo bueno, digamos, y también desde las divisiones que genera la modalidad de trabajo en las minas que vos también planteás. Entonces, me parecía que podía estar bueno pensar de manera interseccional esos cambios para entender cómo la pandemia afectó bueno, las condiciones de trabajo en esta mina en particular donde vos estás, ¿no? Yo cortaría ahí. Bien. Sí, gracias María José, también por la puntualidad en el tiempo en los comentarios. Bueno, como ya lo advertía María José, pues sus comentarios desde la historia, desde la perspectiva de género y la interseccionalidad, lo cual desde luego que nutre y alimenta pues las perspectivas que se elaboran y se comunican desde la antropología. De hecho, pues creo que es una virtud de la constitución de la antropología del trabajo como un campo disciplinar, ¿no? Esta apertura y este diálogo con diferentes disciplinas, que seguramente también se verá alimentado ahora con los comentarios de Andrea, quien tiene pues una formación como socióloga en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú,
Y bueno, además de sus estudios en sociología, pues también ha realizado estudios en diferentes áreas, tales como la gestión de proyectos de innovación social, el desarrollo comunitario y las relaciones comunitarias, masculinidades y violencia de género, género y derechos humanos, género y trabajo. Esto brevemente para ilustrar la diversidad de campos y áreas temáticas que ha abordado Andrea. Y bueno, esperaríamos sus comentarios que seguramente enriquecerán esta discusión que se está poniendo muy interesante. Pues adelante, Andrea. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos, todas y todes. Agradecer por la invitación, primeramente, y bueno, ya dar los comentarios respecto a las lecturas que en sí me han parecido sumamente importantes, enriquecedoras y me han gustado mucho. Comenzaría con el texto de Sergio Gallardo, ¿no? Sergio Gallardo ya desde que comienza con el título que habla sobre el tema de habitar, cómo se habita el tema en el campo laboral de la minería, y luego cuando va a las plataformas etnográficas, ¿no? Ya son dos puntos ahí muy, digamos, muy actuales o muy tocados a lo que ahora actualmente nosotros necesitamos amoldarnos en las nuevas épocas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las plataformas etnográficas responde a ello, por un lado. Y el tema, por ejemplo, de habitar en el campo laboral que viene a ser la minería, ya toca el tema, por ejemplo, de la intersubjetividad, de los significados que le dan los actores sociales a su entorno laboral, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo también complementaría a lo que dice María José, de que necesitamos profundizar tal vez más en los significados o en esas miradas o los saberes que le dan los mismos actores sociales desde su agencia también, por ejemplo, cómo es que ellos mismos dan ciertas acciones para dar vuelta, digamos, o generar ciertos cambios de esta precarización laboral en la que vive, pero dos, también en el sentido de cómo, por ejemplo, estos saberes que ellos van teniendo respecto a las condiciones laborales que ellos van viviendo, van percibiendo, van dándole un significado desde lo simbólico, desde los mismos acontecimientos que viven en el entorno laboral, cómo todas estas cuestiones, estos significados acaecen o afectan a los mismos actores sociales en su estilo de vida, en su forma de vivir, ¿no? Y que va a ser muy importante si es que esto lo relacionamos con las características sociodemográficas que creo que deberíamos detallar mucho más, ahondar mucho más en los actores sociales. Es decir, la interseccionalidad, como lo mencionaba María José, es muy importante, porque no solamente el tema, por ejemplo, de que por un momento sí noté que se hablaba mucho desde el tema de los varones y estábamos dejando de lado un poco el tema desde la importancia de las mujeres y sus necesidades y la percepción que ellos también toman que ellas también toman en el campo laboral, ¿no? Entonces, el significado, por ejemplo, de las mismas agencias, que las mismas mujeres y las mismas también necesidades de cambio que se van a tener que dar ahí, o sea, la misma precarización laboral de manera particular en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, también tomar el tema, por ejemplo, de las edades, el aspecto intergeneracional o el aspecto también del origen étnico y todo esto va a ser muy importante darle este enfoque que creo que va a ser mucho más enriquecedor y más específico y más acuicioso en el tema de poder detallar las condiciones laborales que se pueden dar en cada uno y una de ellas, ¿no? Entonces, por otro lado, por ejemplo, estas condiciones laborales que está en torno al tema, por ejemplo, de cómo se ha ido acentuando a partir de la pandemia, que definitivamente sí, ¿no? O sea, también responde mucho, y creo que ahí podríamos profundizar, ¿no?, a las lógicas de la acumulación capitalista tal cual, ¿no?, del neoliberalismo tal cual, ¿no?, que se consideró sí un trabajo esencial, como lo mencionas en el texto, a este tema de la minería, pero ¿qué implica esto del trabajo esencial, no? El trabajo esencial sí, desde un enfoque, desde la acumulación monetaria que se puede determinar desde un crecimiento económico, pero no esencial desde que demos las mejores condiciones, o sea, se puedan otorgar mejores condiciones de vida a las personas que lo ejercen, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, también tendríamos que nosotros verlo de esa manera, porque los trabajos que son necesariamente esenciales y se han categorizado como esenciales
durante la pandemia son los que más se han dejado de lado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la agricultura familiar, el tema de la minería, ¿no? Las condiciones laborales son mucho más, tienen una precarización mucho más acentuada y entonces necesitamos tal vez también hacer ese tipo de reflexiones respecto a ello, ¿no? Y cómo las políticas públicas también pueden ser muy débiles desde ese aspecto. Entonces, por otro lado, ¿no? El tema de la intersubjetividad que también se menciona mucho ahí, el tema, por ejemplo, de lo simbólico, el tema, por ejemplo, de poder darle estos significados al entorno laboral donde se encuentran, creo que también va mucho en relación y me hacía mucho recordar, por ejemplo, el autor de La Garza, ¿no? Que él menciona bastante el tema de cómo es que vamos mucho más allá de solo ver el tema de la cuestión de clase y la opresión que puede tener el trabajador, ¿no? En las condiciones laborales objetivas que puedan pasar, sino que también vamos al lado subjetivo, ¿no? Entonces, y cómo también esto va a estar mucho en relación al tema, por ejemplo, que tú tocas, el tema de la masculinidad o el tema de género, y el tema justamente también del enfoque interseccional que puede intervenir, que puede participar ahí, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que también podríamos nutrirlo bastante, ¿no? Entonces, yo creo que cerraría los comentarios tal vez ahí con Sergio Gallardo y para pasar a los comentarios respecto a la autora que nos contaba mucho sobre el tema del juqueo, ¿no? Y esto del tema del robo de minerales que se da. A mí me pareció muy importante en ese texto, muy interesante de ese texto, el tema de la borrosidad que se da entre la legalidad y la ilegalidad, ¿no? La legalidad e ilegalidad, en dos aspectos. ¿Por qué? Porque creo que siempre es algo como que cuestionador, ¿no? ¿Desde dónde es que nacen estos términos o estos conceptos, ¿no? Porque, digamos, ¿qué cosa es legal y qué cosa es ilegal, ¿no? Y que como la legalidad desde la sociedad civil, o sea, no, digamos, desde la sociedad civil puede tomarlo, o desde la agencia de los mismos actores, la legalidad puede tener un concepto de lo que es permitido para su sobrevivencia, ¿no? Lo que le permite sobrevivir el día a día y lo que ellos consideran definitivamente como que algo que si no tienen más opciones ante la escasez, ante la precarización de la vida que se muestra a su alrededor, ellos incluso en el mismo discurso que creo que a través de entrevistas que se realizó mencionan, ¿no? Entonces es parte de la sobrevivencia que nosotros hacemos por el tema de estas malas prácticas que conllevan al robo, ¿no? Entonces, a eso me conlleva a preguntar por qué es que llegamos hasta este punto de respuesta de estas personas que participan en esta dinámica de trabajo, ¿no? ¿Será que también tengamos que tener una mayor, digamos, profundización e investigación respecto a los estilos, a las condiciones de vida que llevan los mismos pobladores de esa zona, por ejemplo, ¿no? O ver también, por ejemplo, cuáles son las condiciones de vida de las mismas familias de estas mismas personas que son los actores, que entiendo que bueno, también supongo que son hombres, no se detalla muy bien ahí, creo que el tema de qué actores están participando, si netamente son hombres o también participan mujeres, ¿no? Y cómo también esta legalidad puede ser, llegando al punto que quería llegar, cómo puede ser conceptualizado o definido a partir justamente también de relaciones de dominación, ¿no? Que es decir, la legalidad es pues justamente lo que puede estar institucionalizado, ¿no? De una manera u otra, pero definitivamente esto puede ocultar muchas veces las otras dinámicas que pueden responder a causales mucho más profundas, ¿no? Pero ¿qué es lo que conlleva la precarización ahí en ese entorno o en ese lugar donde nos estás describiendo que ocurre estas condiciones laborales precarias, ¿no? O más que todo el tema del robo. Entonces, el juqueo tal cual, ¿no? Entonces, creo que incluso ahí también para llevarlo al tema de los empleos o el trabajo subterráneo que tú misma lo mencionabas, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos ver ese tema, ¿no? O también, por ejemplo, el tema otro que tú mencionabas, el tema del tejido, o más que el tejido, la confianza que se genera entre varios personajes o actores sociales, ¿no? Entre las personas que llevan estos tipos de actos, ¿no? El juqueo tal cual como se mencionaba, con también los agentes policiales o las mismas familias que participan, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera todo este capital social para poder participar ahí en esta dinámica de justamente de esta forma de surgimiento de acciones que
existen, pero ¿por qué existe? Creo que se debería profundizar un poco más ahí, que responde, creo, a una u otra forma a la misma sociedad o estilo de vida que ya se ha ido instaurando a partir de un modelo también de sociedad o económico que se ha ido pues, ¿no? Acentuando. Entonces, creo que esas partes, esas cuestiones se deberían un poco tal vez profundizar, e igualmente me han encantado bastante los dos textos, ¿no? Creo que esos serían todos mis comentarios. Gracias. Pues, muchas gracias, Andrea. Yo me imagino y estoy visualizando ya que hay en Gloria y Ruiz, pues, y en Sergio, perdón, algunas reacciones gestuales que son como elocuentes, ¿no? Con respecto a lo que por acá se ha compartido. Entonces, pues daría ahora un breve espacio para después abrir el micrófono a quienes están en esta sala para que Gloria dé algunos comentarios y después Sergio. Adelante, Gloria. Muchas gracias. Primero que muy enriquecedores los comentarios y les agradezco mucho porque me orientan un montón. Estos espacios siempre son absolutamente necesarios cuando uno agarra otra línea o una beta más del trabajo, ¿no? Primero que yo he omitido muchísimo en mi ponencia, probablemente porque vengo trabajando este tema durante mucho tiempo, entonces de manera involuntaria supongo que todos mis interlocutores saben lo mismo que yo. Entonces he omitido muchísimos elementos, datos, y bueno, sí, con algunos nos conocemos ya desde hace bastante tiempo. Hernán, Mabel, que estaba acá, que ha sido mi directora de tesis, Lorena, que bueno, me han visto iniciar mi trabajo, entonces ese es un problema que quizá lo ha visto María José y Andrea al momento de leer el trabajo, que había muchas omisiones. Primero que quiero responder a María José, y ambas me han planteado quiénes son los jucos, y ciertamente no lo sé, no sé yo quiénes son los jucos. Ese es un tema que lo tengo todavía en interrogante. Sí son jóvenes, son hombres, y son personas vinculadas al trabajo minero. Entonces es gente que ha trabajado en la mina, entonces estoy suponiendo que son ex cooperativistas, eso estoy suponiendo, o son familiares de los trabajadores mineros, que han aprendido el oficio en el entorno familiar, pero que están íntimamente vinculados al distrito minero y al trabajo minero, eso es innegable. Hay algunas fotos de jucos de los medios de comunicación, entonces uno puede ver que son chicos jóvenes entre 20 y 25 años, 27 años aproximadamente. ¿Qué utilizan para juquear o para robar? Solamente una bolsa, la misma bolsa que utiliza un trabajador minero para sacar su mineral concentrado. En algunos casos llevan casco, en otros casos no. Llevan botas y es a mano el trabajo del juqueo, porque es recoger el mineral que se ha desprendido de la veta. Entonces es un trabajo muy parecido al trabajo que realizaba el cooperativista, y también muy parecido al trabajo que realizaban los mineros cuando recién se nacionaliza la mina y tenían que abrir veta, entonces iban abriendo veta casi manualmente. Y es muy parecido al trabajo que realizaban los cachas que les hablaba antes. Entonces es como que está bien vinculada estas tres formas de producción minera. Por otro lado, un tema que me parece que lo he omitido completamente es mi campo, ¿no? Cuando yo he hecho el campo, he logrado establecer relaciones bastante estables con algunos de los trabajadores que se prolongan hasta la actualidad. Nos seguimos saludando por Facebook, nos felicitamos en cumpleaños, en Navidad, qué sé yo, y últimamente retomé contacto porque publiqué mi libro, entonces les envié a todos mis contactos cercanos una copia del libro, porque yo establecí un contacto bastante cercano con una cuadrilla en particular, donde había 5 mineros con los que compartía las jornadas de trabajo, espacios de ocio, y que todavía son mis amigos. Entonces he contactado a ellos para que a su vez ellos me deriven a alguno que ellos sepan que es juco. Entonces eso también lo he omitido, pero ya el hecho de que mis amigos sepan quiénes son jucos, es evidente que hay
un conocimiento muy amplio en la localidad de Huanuni de los jucos. Aparte del hecho de que ellos sienten la peligrosidad y el avasallamiento de sus betas, pero siguen aceptando su presencia. Entonces, obviamente sin nombres, pero he podido conversar con estos dos supuestos jucos por teléfono. Y ellos son los que me han dado la entrevista. ¿Y cómo he conseguido esto? A través de estos mis amigos, que son amigos, ya puedo decir, los amigos personales, digamos, ¿no? Una parte muy importante que me han mencionado, María José, es cómo entramos y salimos del juqueo y si eso es parte de su trayectoria. Y ese es un tema que me parece que lo tengo que profundizar en relación a cómo entiendo las redes y cómo entienden los trabajadores y los jucos el robo de mineral. Yo estoy asumiendo que el juqueo es tan legítimo como el trabajo minero. Y ahí tengo otro entronque teórico que lo tengo que desarrollar, que tiene que ver cómo es que ellos entienden el trabajo, y ahí hay un desarrollo bastante importante estoy pensando en María Inés, estoy pensando en ese grupo de personas en la Argentina que trabajaron, cómo se entiende el trabajo, ¿no? Y creo que ellos están entendiendo el juqueo no como robo, sino lo están entendiendo también como trabajo, porque la minería atraviesa sus vidas, sus relaciones familiares, su pertenencia identitaria, ¿no? Seguramente sus padres son mineros, sus primos son mineros, y ellos se deben considerar mineros, porque el juquear no puede realizarlo una persona que no esté vinculada a la minería, que no sepa cómo extraer mineral. El otro tema que me parece sumamente importante y que sí lo tengo como presente es que en realidad esta frontera entre lo legal y lo ilegal, y esta existencia de la borrosidad del trabajo legal y de lo ilegal, o de lo que se considera legal o ilegal, es parte del sistema capitalista, es parte de la reproducción del sistema capitalista. Y ese aporte que me hace María José para la relectura de Gustavo Lins Ribeiro, que sí lo he leído, pero no se me ha venido ahora, pero lo voy a releer, me parece central para entender, porque ciertamente no es que esté en contradicción, y eso se percibe, ¿no? No está en contradicción el juqueo con el trabajo asalariado de la empresa minera Huanuni, sino hay otro tipo de redes que están permitiendo su existencia. Y ahí entro a lo que decía Andrea sobre la precarización. A diferencia de lo que ocurre en la mina que analiza Sergio, Huanuni es una mina muy rica, extremadamente rica, de las más ricas de Bolivia, ¿no? Después de San Cristóbal está Huanuni. Entonces, ellos no tienen el problema de posible cierre, y los trabajadores tienen un salario base bastante elevado, mucho más elevado que cualquier trabajador promedio de Bolivia. Y justamente el juqueo está digamos, impulsado, está acicateado por la riqueza que existe en este momento en ese cerro. Entonces, resulta muy rentable extraer en una entrada $10,000 y repartirse entre los 10 o 12 jucos que han ingresado, puesto que la comercialización del mineral se puede realizar de manera inmediata. Entonces, es entrar a la mina, sacar el mineral, hacer el viaje de Huanuni a Oruro, que son 20 minutos, y la comercializadora te monetariza ese mineral en el acto. Entonces, tiene que ver, por un lado, con la ausencia de otra fuente de trabajo, porque un centro minero vive exclusivamente de su mina, todo gira en relación a su mina. Entonces, en razón de eso, creo que una de las causas, porque eso es algo que también preguntaba Andrea, una de las causas está vinculada a que la única fuente laboral es la mina, y por supuesto quienes están en el entorno de Huanuni han visto como una nueva forma de ingreso familiar o personal el robo de mineral.
Por otro lado, es ciertamente una parte que me falta explorar, que también lo señalaba Andrea, tiene que ver con cómo entendemos esas redes de confianza y en realidad cómo podemos leer esas redes de confianza, ¿no? Y eso nos lleva nuevamente a preguntarnos quiénes son los jucos, qué tipo de relaciones han tejido y cómo se vincula eso con el trabajo institucional estable, que además es una empresa del Estado, no es ni siquiera una empresa privada, ¿no? Es una empresa estatal manejada por la Comibol, que es la central minera de Bolivia. Entonces, eso en relación a los comentarios, para no extenderme mucho de tiempo. Muchísimas gracias a ambas. Nuevamente, muy enriquecedores los comentarios. Gracias. Gracias, Gloria. Pues vamos con Sergio para esta devolución inicial y esperemos si después nos queda un poco de tiempo para abrir el micrófono a quienes están por acá. Sergio, adelante. Genial, muchas gracias. Sí, yo también trataré de ahorrar tiempo porque me encantará escucharles más a quienes andamos por acá. De entrada, muchísimas gracias, María José y Andrea. Creo que son preguntas y no diría que bobas, más bien como bien pertinentes, porque me ocurre lo mismo que ya recién decía Gloria, ¿no? Como uno está tan metido en el tema que obvia demasiadas cosas que creo que podrían dar mayor claridad, incluso pueden ser como punto de lanza para llevar una discusión más interesante y sugerente. Desde ya a mí me genera mucha utilidad pensarlo desde la interseccionalidad e ir descubriendo estos actores a partir de sus condiciones de clase, de raza, de género, y explicar esas diferencias de habitar la mina incluso desde ya antes del cambio del COVID, ¿no? Entonces creo que estaría bastante interesante y sugerente a este texto. Quizá yo arrancar diciendo como un mea culpa, que quizá fue un poquito tramposo en la manera en que presenté el texto, porque evidentemente no hay ninguna discusión desde masculinidades. Y un poquito el ejercicio que lamentablemente por acá no está Pati Torres, que es mi directora de tesis. El ejercicio que me invitaba es, ¿podríamos sacar una reflexión o un subproducto de la tesis sin que dependa de ella? Es decir, como sabemos ya por ahí, como que mi tesis, el eje inicial y la discusión tiene que ver con el estudio de las masculinidades y producción de significados a partir del trabajo minero, pero es como quizás puede haber otra serie de productos del resultado del trabajo de campo que puedan ser derivados y no necesariamente ir en esta misma discusión. Entonces, por ahí el ejercicio que traté de hacer es cómo poder poner a dialogar estos resultados etnográficos a partir de discutir como lo de la etnografía virtual, sin necesariamente centrarme en el estudio o más bien la discusión de análisis desde las masculinidades, que quizás eso fue lo que yo estaba más tentado y a lo mejor no lo logré del todo, y por ahí hay algunas menciones, no sé, porque sí, se deja ver como a lo mejor alguna ausencia. Entonces, por ahí tendría que yo hacer esa revisión, porque sí, un poquito la discusión hacia donde lo quería llevar era en términos etnográficos y metodológicos, y me gusta muchísimo esta pregunta sobre los límites y potencialidades, porque efectivamente nunca hubo una realización heterogénea de este trabajo virtual, es decir, solamente estaba enteramente trabajando de lleno en la computadora o en el celular a través de LinkedIn o WhatsApp, sino que también había estas reuniones presenciales después de haber establecido el contacto. Algo que ocurría y el por qué empezamos a trabajar así durante el trabajo de campo con Pati Torres, y que seguro que Gloria le pasaba también a propósito de esta manera de cómo se tejen y se mantienen los vínculos con colaboradores, colaboradoras etnográficas en contextos mineros, es la condición del tiempo. No sé si ocurría también, Gloria, que de pronto era como, tengo día de descanso tal, pero ese día obviamente me voy bueno, había casos diferenciados, o voy con la familia, o de plano me voy a quedar a descansar, o quizá incluso me voy a emborrachar, ¿no? Entonces, como, no sé si voy a dedicar mi único día de descanso a hablar con una persona sobre intereses de condiciones de trabajo, que por ahí tal, lo que menos quiero discutir es sobre mis condiciones de trabajo, ¿no? Era como, bueno, vámonos un ratito, pero si quieres, mándame un WhatsApp, mándame un audio y por ahí vamos dialogándolo, ¿no? Entonces se abría ese canal de comunicación de, quizá no tengo tiempo de entrevista, pero ahí cuando tenga tiempo te leo y en mis ratitos libres te voy escribiendo cositas. Y
Y entonces de pronto, por eso por ahí como que nos causó mucho ruido, como a veces era más nutrido e interesante lo que se contaba a través del WhatsApp, de estos audios, de lo que se compartía en Facebook, que propiamente en la entrevista y en este espacio físico, porque había también un espacio quizá autorreflexivo de intimidad de cuándo se daban el tiempo y desde dónde estaban escribiendo y compartiendo estos contenidos, ¿no? De pronto cuando estaban más inspirados o no, cuando estaban un poquito bajoneados, hartos, digamos, del trabajo, y, bueno, le voy a contestar a este sujeto que quiere saber un poquito de la mina, ¿no? Y para mí fue muy interesante como una sacada de vuelta, porque a propósito de lo que mencionaba de Guillermo Núñez y esta foto de dos varones agarrándose la mano, pues yo tenía por ahí seleccionadas unas fotos que había encontrado de Santa Rosalía. Les decía que desde el siglo XIX inició como un pueblo minero, entonces encontraba distintos en el museo y en archivos históricos, fotografías que yo quería usar, digamos, a esta manera de licitación etnográfica y presentarles a los colaboradores un poquito, miren, así se trabajaba antes, esto sigue pasando, esto no, ¿qué opinan de esta foto? Y me doy cuenta al momento de estar allá que estas fotos realmente no generaban muchos sentidos, porque inmediatamente como, bueno, sí, espera, pero mira esta que subí a Facebook, ¿no? Aquí está, estoy yo, estamos aquí afuera en el pasillo tal, mira, la mascarilla es súper complicada, por eso siempre nos las quitamos, checa este compañero de acá, ya se cayó, por eso está todo embarrado de tierra de este lado. Y entonces eran las propias fotografías las que daban más sentido y guión a la discusión o la conversación que se tenía con ellos, que las que yo por ahí ingenuamente estaba proponiendo desde el escritorio, ¿no? Desde el no conocerles. Entonces, estos diálogos a través de lo virtual, de las fotos y audios que me iban compartiendo, era de alguna manera como estas conversaciones etnográficas intermitentes, ¿no? Que no respondían a una temporalidad, sino que se iban dando a manera de días, de momentos en los que ellos tenían ganas y momentos de compartir y eran un poquito más sugerentes. Entonces, al momento de encontrarnos, que sí había muchos de los casos, pues era más rico porque también ya les conocía, ya había una serie de información que habíamos dialogado, compartido. Y que ocurría también bien interesante que muchas veces la comunicación ni siquiera era la entrevista formal, digamos, ¿no? O sea, pasábamos de un hola, ¿cómo estás? Hoy está tremenda la lluvia porque este es un escenario desértico, entonces cuando llueve es un diluvio impresionante, entonces charlábamos como del clima, de la comida, de lo complicado que era a veces moverse. Entonces podíamos entablar una relación muy cercana, muy agradable, muy amable, que no necesariamente que en los espacios físicos, cuando uno se presenta, bueno, me presentaba, como se daba. Y que en términos de interseccionalidad y un poquito como el análisis de género que acá no charlé, fue interesante y que creo que podría incorporarlo a este trabajo, es cómo dialogaba esta presencia o este trabajo etnográfico en terreno con lo virtual. Y es que me ocurrió que yo, citadino, inicialmente planteaba hacer una entrevista a través como de invitar un café. Oye, vamos a charlar, que estoy haciendo este proyecto de investigación, soy tal, no sé qué, vengo de acá. Y yo inicialmente no sabía por qué con las mujeres funcionaba bastante bien, pero con los varones había una refutación inmediata, que a veces inicialmente, digamos, como en el chat, parecía como que iba fluyendo la conversación, pero cuando yo proponía un café, boom, se cerró la puerta y yo como, ¿qué está sucediendo, no? Ya con el tiempo y conociéndoles más, pues había una lectura de mí, como si yo, al invitarles un café, la proposición era otra, era quizá sexoafectiva y provocativa para otro tipo de acercamiento y no necesariamente para charlar. Entendí, me dijeron después, no, pues acá hay que invitar un bote, ¿no? Una lata de cerveza, no un café, porque un café, ¿no? Entonces, para charlar con varones, era, bueno, vamos a pistear y bueno, acá ya lo charlamos, ¿no? Entonces, esto era interesante, que cosa que no se daba, digamos, en la comunicación virtual y en terreno, ocurrió y en términos de lo diferente, pues, que era entablar una conversación o un encuentro para una entrevista entre varones y mujeres. La mayoría de los trabajadores con los que yo estuve dialogando y que son como más sugerentes en cuanto a mis colaboradores etnográficos para el tema de la tesis de doctorado, curiosamente eran foráneos en esta cuestión que ya mencionaba María José y que a lo mejor en el texto no lo trabajé, no lo enuncié.
La empresa emplea de manera directa a 1.400 trabajadores aproximadamente y otros 800 o quizá 900 de manera indirecta. Es decir, la empresa, aparte de sus labores físicas extractivistas que van a, ya decía, cielo abierto, subterránea, el área administrativa, financiera, el espacio químico para la extracción o separación de minerales de los jales y estos subproductos de la tierra, pues también tiene una serie de empleados indirectos que tienen que ver con quienes hacen la alimentación para los trabajadores, quienes hacen la limpieza, quienes están regulando y organizando el trabajo de las calles o los pavimentos, bueno, los pavimentos de los caminos hacia la mina, de los biólogos y ecólogos que están monitoreando el impacto ambiental, que no haya algún tipo de afectación a la flora y fauna, etcétera. Es decir, no son trabajadores directamente empleados de Boleo, pero forman parte del consorcio o de la empresa en general, ¿no? Y la mayoría de estos trabajadores son foráneos, son trabajadores empleados y contratados ya sea a través de LinkedIn o de otros espacios, y quienes habitan en la mina, posibilidad que no se le da a los trabajadores y trabajadoras que viven en Santa Rosalía. La mina está a 5 kilómetros de la población, realmente es bastante cerca, 10, 15 minutos en coche. Entonces, pues a los pobladores no se les da esa opción, ¿no? Como de vivir la mina, pues como, bueno, pues tú ya tienes tu casa o no, hay ese espacio de habitar en el pueblo. Y esto ciertamente genera una diferenciación y una postura de tensión entre los trabajadores locales y foráneos, porque les decía ya que Santa Rosalía inició como un pueblo minero desde el siglo XIX. Entonces, al momento de 2010 de iniciarse las inversiones para abrir la mina, diferente a otros escenarios de incursión minera en México, sobre todo Oaxaca y Guerrero, que se han organizado bastantes organizaciones populares para frenar estos escenarios de extractivistas de la minera por lo violento, por lo explotativo que genera no solamente para la tierra, sino los escenarios y mercados laborales, ¿no? Es capitalismo, por despoco un poquito por ahí a propósito de lo que nos decía Andrea, se van frenando los proyectos mineros, ¿no? Desde un inicio siempre hay unas huelgas y escenarios grupales que van tratando de frenar los proyectos mineros, y en Santa Rosalía pasó completamente lo contrario. Es como, inversión minera, que venga, genial, fenomenal, somos un pueblo minero, ¿qué otra cosa podríamos hacer? ¿No? Hay un recibimiento muy acalorado de la minera, que es curioso porque muchas de las generaciones económicamente activas no les tocó tener una experiencia laboral minera. Es decir, fueron sus abuelos quienes participaron de las otras modelos extractivos, y sus padres ya les tocó esa transición de la minera en cierres, participar de la agricultura, ya decía, de otros escenarios económicos derivados o relativos a las rancherías. Entonces había una identificación de la identidad minera en términos históricos, pero que no se relacionaba con una experiencia laboral en el campo propiamente minero. Entonces lo que encuentra o lo que empieza a hacer Boleo al abrir la mina es como, oye, muy bien, vamos a emplear a los trabajadores, a los habitantes de Santa Rosalía, pero empleos técnicos, no de mina, porque no hay experiencia minera. Entonces los mineros empiezan a traer de fuera, de espacios tradicionalmente mineros como Sonora, como Coahuila, y entonces hay esta disputa, porque es, si abrieron la mina para nosotros, ¿por qué están empleando mineros de fuera? ¿Por qué no nos forman a nosotros? Porque no hay una serie de procesos instructivos para que seamos realmente nosotros esta nueva generación de mineros, en tanto que la mina se encuentra acá, ¿no? Es de nosotros. Y tenía una pregunta, bueno, como en diálogo también con lo que nos presenta Gloria, hay esta noción y disputa sobre de quién es el mineral. ¿Es de la empresa, es del gobierno, de un escenario, entidad federativa, o es de los habitantes, ¿no? Hay mucho este discurso colectivo de el mineral de Santa Rosalía es nuestro, por tanto nosotros tenemos más derecho a explotar y saber cómo manejarlo que quienes realmente están operando o manejando la inversión minera. Muchos de los maneras, y a propósito por acá en el chat, Pati Torres preguntaba cómo es que resuelven o están trabajando estos discursos de inminente cierre, de por qué no opera la mina. Muchos de los trabajadores dicen, bueno, es que ellos no conocen la tierra, no han vivido aquí los coreanos, entonces no saben que el terreno es bastante inestable, que las máquinas tan pesadas y sofisticadas que consiguieron no sirven para hacer un minado subterráneo aquí porque la tierra se desgaja.
y el producto del por qué esté fallando es por ellos, porque no conocen la tierra, porque no nos han escuchado, ¿no? Entonces hay una disputa de saberes entre lo que saben los locales y lo que saben los foráneos, que no encuentra un punto medio, y que es bastante interesante, que quizá, sí, por acá en el texto no lo puse, pero pues, valdría la pena para ir diferenciando cómo esas posiciones entre foráneos, locales, entre las distintas posiciones de trabajo que tienen, nos va a hacer más, nos va a dar mayor claridad para entender las maneras que están habitando, están trabajando en la mina, y posteriormente cómo se da el cambio a partir del COVID. Bueno, Sergio, si damos oportunidad, perdón por la abrupta interrupción, pero claro. Si damos oportunidad, no nos quedan pocos minutos y creo que hay ansiedad entre quienes están en esta sala por tener oportunidad de compartir algunos comentarios. Entonces, bueno, ya diste lectura por ahí el comentario que había dejado Patricia, y por aquí está levantando la mano Hernán. Y no sé si mientras Hernán participa, pues alguien más se vaya apuntando, Lorena, y también verificaremos si hay comentarios en la transmisión en YouTube o en Facebook. Bueno, entonces adelante Hernán y luego Lorena. Bien, bueno, buenas tardes compañeros y compañeras, ¿cómo están? Bueno, la verdad las felicito a los dos expositores, la verdad, muy buenos, tanto Gloria como Sergio, y este espacio me parece muy potente como un espacio formativo alucinante. Quiero puntualizar en dos cosas. En primer lugar, lo que plantea Gloria, que es el tema del robo, ¿no? Que el tema del robo sucede en todo espacio de trabajo, ¿no? En todo ámbito de trabajo sucede la cuestión del robo. El robo de horas, el robo de material, del material que se produce, el robo de maquinaria. De hecho, Giddens elabora un concepto interesante para poder pensar, por ejemplo, estas situaciones que tienen que ver con el robo de horas, propios para el descanso, para comer, para charlar, para hablar de las penurias, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, y acuña un concepto que es el de los rincones perdidos. Es decir, estos robos de horas, por ejemplo, ocurren en los rincones perdidos, fuera de la visual empresarial, y en general son de forma clandestina y subterránea. Entonces, lo que quiero decir es, en todo ámbito de trabajo hay robos de todo tipo. Ahí decía Sergio, bueno, ¿de quién es el mineral que se produce? ¿No? Hay una idea de que si es de la empresa, si es de la población, si es de los trabajadores. ¿Y quiénes son los que roban? Los que roban tienen un saber, una expertise. No roba cualquiera. Roba aquel que conoce el proceso de trabajo. Roba aquel que tiene experiencia en ese proceso de trabajo. Con lo cual, a mí me lleva a pensar, por ejemplo, en la disputa, podríamos pensar, capital-trabajo, que esta situación, esta cuestión vinculada a los robos, con sus dimensiones diversas, en gran medida lo que están disputando es el control por el proceso de trabajo. ¿Quién controla el proceso de trabajo? ¿No? Porque el proceso de trabajo, una de las aspiraciones empresarias es que el tiempo productivo sea constantemente tiempo de trabajo. Si uno roba tiempo, está robando ese tiempo productivo para apropiárselo para el descanso de los trabajadores. En el caso de Gloria, aquí lo que se está robando es lo que se produce en ese proceso de trabajo. Con lo cual a mí me parece interesante como empezar a mirar de forma más detallada la cuestión del robo. Es algo que ocurre constantemente y que, por ejemplo, las empresas de tecnología, las empresas de uso de tecnología, invierten mucho en las áreas de inteligencia para poder contrarrestar todo tipo de problemáticas vinculadas con el robo. Con lo cual, el robo es una cuestión fundamental en el ámbito del trabajo y me suena como un elemento sustantivo para pensar y para seguir profundizando, por lo cual me parece súper interesante aquí el planteo que nos trae Gloria. Y lo otro, para pensar sobre Sergio, que me llamaron la atención dos cuestiones bien interesantes. Primero, el rumor, ¿no? El rumor de que la empresa va a cerrar, el rumor que la empresa va a cerrar. Bueno, el rumor es parte de una estrategia empresaria, volviendo un poco a lo que venía diciendo, del control del proceso de trabajo. En muchas empresas se construyen los rumores que la empresa va a irse del tal lugar, y de alguna manera es una estrategia de disciplinamiento hacia los trabajadores. Y por lo otro, el comentario que le quiero decir a Sergio es que claramente la etnografía de Sergio en contexto de pandemia da cuenta que hay muchas formas de realizar etnografía y que en el contexto de la digitalización de la vida debemos de alguna manera explorar con mayor profundidad las maneras de poder realizar etnografía digital. Me parece que el trabajo de Sergio nos da cuenta de que el cara a cara
se está reformulando, el estar ahí se está reformulando, y hay muchas maneras de poder estar ahí a partir de las tecnologías. Bueno, hasta aquí, compañeros. Loren, adelante. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, quería agradecer a Sergio y a Gloria por las presentaciones tan interesantes, y también a María José y a Andrea por los comentarios que hicieron, que también despertaron como reflexiones y preguntas. En relación al trabajo de Gloria, yo me quedé pensando en esa idea que vos mencionabas, trayendo las palabras de los mineros, que ellos de los jucos, que es que ellos merecen algo de lo que se produce en el cerro, ¿no? Entonces me quedé pensando en esa idea de lo común, o de la comunalización de la producción minera en Huanuni, ¿no? Y ahí me parecía que te podía servir, como vos dijiste que estabas como tratando de problematizar eso todavía, me parecía que te podía servir el texto de Paul Willis, de cómo los chicos de clase obrera consiguen trabajo de clase obrera, porque él ahí retoma un concepto de culturas obreras de oposición, o formas de oposición cultural, para hacer referencia a esas elecciones autónomas que hacen algunas personas de determinados comportamientos, de determinada forma de vestir, de hablar o lo que sea, y que se producen a pesar de las consideraciones desvalorizantes, adversas o coercitivas que existan sobre determinada actividad. Entonces me parece que esa conceptualización que hace Willy te podría servir para seguir pensando con esta idea, ¿no? De que nosotros robamos porque es nuestro también, no sé, una cosa así, o una forma de expropiación también común de lo que produce la mina. Y en el caso de Sergio, un poco en el sentido que planteaba Hernán, digo, también lo hago más bien como comentario y no como preguntas, es la idea del trabajo con plataformas o con redes sociales. No solo supone ciertos recaudos metodológicos, me parece que hay que pensar mucho y dejar sentados en los trabajos que hacemos, en el sentido de que la información cambia constantemente y que a veces desaparece y se borra de la red o de la plataforma, o que en LinkedIn vos podés modificar continuamente tu perfil. Entonces eso es un recaudo metodológico que hay que tener a la hora de trabajar con esas plataformas. Pero no solo eso, sino también que es necesario revisar los nuevos lenguajes, que me parece que eso tenemos una tarea pendiente, que es revisar los nuevos lenguajes a través de los cuales se establecen las relaciones y la comunicación entre trabajadores, trabajadoras, y entre investigadores y trabajadores, ¿no? A través de esos medios. Entonces, como que son dos aspectos del trabajo de la etnografía virtual, si se quiere, o la etnografía digital, que, bueno, que hay que considerar, me parece, bien detenidamente y muy profundamente. Digamos, la pandemia, como que la pandemia de vuelta, digamos, las formas de investigación, pero, digamos, los trabajos de etnografía digital o de etnografía virtual vienen desde antes, y ya hay como una trayectoria pensada sobre eso. Eso nada más, gracias. Gracias, Lore. Por ahí, Verónica, habías dejado alguna pregunta en el chat, pero no sé si quieras hacerla de una vez. Adelanto que quizá no nos dé tiempo para que ahora mismo tengamos respuestas por parte de Gloria y de Sergio, pero creo que será valioso si se llevan las preguntas y en algún otro momento pues tenemos oportunidad de replicarlas. Lautaro también levantó la mano, entonces después de Verónica, Lautaro. Sí, yo brevemente, ¿se escucha? No, muy interesantes ambas exposiciones, y lo puse en el chat para no cortar un poco el tema del tiempo, no extenderme, pero o sea, puntualmente le quería preguntar a Gloria, súper interesante su exposición, acerca de las dimensiones éticas o preguntas éticas en torno a publicar o no publicar determinada información que se considera ilegal por parte del Estado y que podría llegar a potencialmente perjudicar a esas personas. O no, pero bueno, ¿cómo fue ese diálogo con tus interlocutores? Digo, estos amigos que vos decís que te proporcionaron el contacto de dos personas, digo, ¿cómo dialogaste la posibilidad de poder publicar esta información hablando sobre un tema que podría llegar a ser sensible? Así que bueno, eso brevemente, y bueno, gracias a ambos, la verdad que es también muy interesante
la exposición de Sergio, yo también vengo trabajando con redes sociales y hay un montón por reflexionar y escribir sobre eso. Así que bueno, gracias. Lautaro, adelante. No te escuchamos, Lautaro. ¿Alguna falla en el sonido? No. Bueno, entonces aprovecharé y dada lo breve del espacio también para hacer algunos comentarios. Como ya decía, probablemente no haya en este momento respuesta de Gloria Ruiz y de Sergio, pero creo que este espacio ahora que hemos compartido pues ha removido también algunos estratos fosilizados de las propias investigaciones, ¿no? Yo recordaba esta cuestión que en algún momento llegábamos a comentar, el sentido de finitud que hay en el trabajo en las minas, pues, ¿no? Una noción de que esto se va a acabar, que está quizá en el caso de Sergio con esta crisis permanente, con esta amenaza latente de que la mina cierra, y en el caso de Gloria también con un recurso que hay que explotar y hay que aprovechar en el momento, ¿no? Por medios legales o ilegales. Es decir, mientras esté disponible, pues hay que extraer la riqueza del minero para convertirla en riqueza. Y la otra cuestión que también pues me queda resonando es esta situación acerca de quién es el derecho de la explotación de los recursos del territorio, ¿no? Y también en eso se mueve los márgenes de la legalidad, ilegalidad y de lo legítimo y de lo ilegítimo, también en cuanto a esta posibilidad de aprovechar los recursos de la mina, ¿no? Bueno, al igual que el sentido de finitud en la explotación minera, pues ahora mismo tenemos la finitud de esta sesión. Se nos está agotando el tiempo y entiendo también que la transmisión por Facebook, pues, o en YouTube se nos estará también terminando. Yo insistiría nada más en ello, en que nos quedan pues muchas interrogantes, muchas preguntas, muchas inquietudes que seguramente llevaremos cada quien, y tendremos oportunidad de reencontrarnos permanentemente en estos espacios. Bueno, por último, para despedir quizá ya esta transmisión, pues reiterar el agradecimiento a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por hospedar esta sesión. Bueno, por acá están Pati y Tina como esa parte del trabajo invisible que no vemos, pero que es fundamental para este tipo de actividades. Y también, bueno, a Lorena, Yutzil, a Vero, por acá estaba también Guillermo, Patricia Torres, que son quienes están organizando y dándole continuidad a estas sesiones del seminario, que buscamos un seminario permanente y pues por ahora creo que tendremos que pues dejar en pausa estas sesiones y estos diálogos y los estaremos recuperando. También por acá, bueno, claro que sí me recuerda Hernán que tendremos el 10 de octubre el encuentro para la presentación o representación o revitalización de la discusión en torno al libro de Lynn Rivero, El Capital de la Esperanza. También como parte de las actividades que estamos organizando en este grupo de trabajo y desde esta red latinoamericana de antropología del trabajo. Entonces, creo que por aquí podríamos dejar la sesión. Una disculpa, se nos agotó el tiempo y las ganas, la intencionalidad de continuar el diálogo permanece, pero pues el tiempo es finito y creo que por acá estaríamos dejando esta sesión. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, gusto verlos. Chao. Gracias. Muy bien. Ya terminó, creo que la